Hola a todos, bienvenidos de nuevo. En esta transmisión en vivo vamos a hablar sobre la luna nueva en el signo de Leo que ocurrirá este próximo miércoles 31 de julio del 2019. Bueno, aquí me quiero detener un poco en esta explicación porque de hecho es un momento muy importante. Venimos de dos lunas, que era la luna nueva y la luna llena, que en realidad eran eclipses, y eran eclipses porque están muy cerca del punto de encuentro o el punto de alineación donde el Sol, la Luna y la Tierra se pueden de hecho ocultar y eclipsar. Pero, ¿qué pasa astrológicamente cuando hablamos de los eclipses o qué pasa cuando hablamos de estos puntos de alineación de la Tierra, la Luna y el Sol? Estos puntos de alineación se denominan los nodos lunares y en astrología es muy importante. Parte, digamos, del desafío o parte crucial de un buen estudio de la carta natal radica en poner en el centro como un eje cimentador que va a fundamentar y a organizar toda la información del resto de la carta natal a los nodos lunares. Los nodos lunares nos están hablando de nuestro pasado kármico y nos están hablando de este futuro de expansión a nivel del alma. ¿Qué es lo que yo he visto en las consultas y lo que he visto también en mí misma y también lo que he visto a lo largo de la experiencia trabajando con la astrología, que en este caso es más kármica por los nodos lunares? Las personas ni siquiera identifican qué es lo que les está sucediendo y cuando llegan a una consulta astrológica es como si les estuvieran poniendo palabras, los mejores las mejores definiciones a eso que les estaba sucediendo hace mucho tiempo, pero que no sabían qué era lo que les sucedía. Entonces llega uno muy hondo en un estudio que aparentemente no solamente se trata de describir cómo te comportas en una relación de pareja o cómo eres en tu trabajo o cómo eres con tus amigos. No es un estudio meramente descriptivo, empieza a alcanzar otros grados mucho más hondos en donde la persona se siente profundamente identificada. Julio fue ese mes de los eclipses y cada vez que hay eclipses nosotros volvemos a sintonizar con esa voz del alma. Esta voz del alma se caracteriza por ser algo insistente, muy sutil, pero en realidad para ser tan sutil como lo es, tiene unos contactos que son muy profundos y además muy activos. Entonces es como si algo por dentro nos estuviera llamando la atención, nos estuviera tocando la ventana, nos estuviera tocando la puerta y nos anunciara la llegada de algo totalmente nuevo, de algo totalmente diferente. Y nosotros decimos, esto es totalmente inconvencional. Esto me arruina la vida que he construido hasta ahora porque me lleva a conectar con, primero, cosas que profundamente sé que son reales, más allá de lo que me han dicho o lo que me han repetido como real. Segundo, me lleva a tomar decisiones y son decisiones drásticas. Me veía toda mi vida en esta relación, me veía toda mi vida en este trabajo, me veía toda mi vida como una persona y ahora este llamado insistente que es más bien sutil, no es bastante de bastante show, sino más bien sutil y muy de bajo perfil, empieza a insistirnos que estamos llamados a algo más grande. Y esto empieza a ser la crisis que viene con los nodos, que viene con estos ciclos de los eclipses, es una crisis de algo inconvencional, es decir, de algo que me quita de la comodidad, es incómodo. ¿Por qué? Porque me toca empezar a trabajarme de otra manera, desde otra visión. Y esto no me gusta. Es mejor que no pasara. Es mejor que nadie me hubiera dicho nada. Esto es como cuando, no sé, tú estás comiendo algo con mucho placer, con mucho gusto y te dicen, oye, no es bueno comer esto porque tiene tal y tal sustancia. La próxima vez que te lo comes, ya no te lo comes con tanto placer porque dices, ay, a mí me dijeron que esto no era tan bueno. De alguna forma, ese llamado que es crucial en edades como los 18, los 37, los 55, edades muy puntuales, es decir, para las personas que están teniendo el retorno completo de los nodos, es decir, que nacieron con el nodo sur en Capricornio y el nodo norte en Cáncer, estos momentos están siendo totalmente incómodos porque te están llevando a tomar determinaciones que no son fáciles porque llevan a destruir con todo lo que has construido en otros momentos.
En otro video hablaremos sobre las edades claves del ser humano y en las edades claves de estos eclipses, de estos nodos. Coméntenme si les gustaría que habláramos un poco de eso. Pero en realidad aquí lo que viene a enmarcar Julio es un grado de incomodidad, ¿sí? Partamos de que todos los eclipses va a ser incómodo. Ahora, ¿cómo incómodo? ¿Incómodo de qué tipo? Incómodo súper emocional. Entonces estábamos increíblemente sensibles. ¿Por qué? Porque en este caso se está trabajando el aspecto más alto, arquetípicamente hablando, del signo cáncer. Al hablar del aspecto más alto arquetípicamente de cáncer, estamos hablando de volver a contactar con nuestra sensación familiar o con nuestra sensación de hogar interno. Y esto nos llevó a qué? A derretirnos, porque nosotros estamos acostumbrados a argumentar. Entonces argumentamos todo. Nosotros, si bien tomamos decisiones desde una visión emocional, lo tapamos con un velo de argumento. Esto lo voy a estudiar porque me da plata, esto lo voy a hacer porque me va a abrir hacia el futuro, esta relación me conviene porque es segura, esta profesión me voy a quedar aquí porque pues es mejor un trabajo estable que quién sabe ir a aventurarme a qué. Entonces, de alguna manera, como nuestras decisiones son tomadas desde una base absolutamente racional, lo que tuvieron que hacer los nodos y los eclipses en este mes de julio fue derretir todas esas apariencias mentales y decir, conéctese por favor con su emoción. Aquí entonces quisiera hablar de dos aspectos importantes de la astrología. En la astrología hay 7 planetas que son personales. Desde el Sol hasta Saturno, el Sol y la Luna se consideran como planetas, son de hecho los principales porque son las grandes luminarias del cielo. Estos 7 planetas están representando los aspectos de nuestra personalidad, son aspectos que nosotros podemos sintonizar más fácilmente. Estos 7 planetas entran en un contexto de dualidad, ¿sí? Y al entrar en un contexto de dualidad estamos hablando de blanco-negro, de negativo-positivo, de caliente-frío, porque nuestra personalidad y nuestro vehículo se mueve a través del espacio-tiempo, a través del contraste, nosotros avanzamos a través del contraste, entonces ustedes ahora se sienten mejor que antes, porque antes eran ignorantes y ahora son más sabios, pero ahora son más ignorantes de lo que próximamente serán en el futuro. Nosotros nos movemos así, antes yo no y ahora sí, yo antes hacía esto y ahora no, y nos movemos entre lo bueno y malo, en lo correcto y lo incorrecto. Ahora, ¿qué pasa? Estos planetas tienen sus opuestos polares y entre esos tenemos una de las parejas más importantes en la astrología que es el Sol y la Luna. Como les decía, son los grandes luminares y vienen a representar un matrimonio cósmico. Este matrimonio cósmico no es solamente una leyenda, no es solamente algo lindo de lo que vamos a hablar en un mito, no. En realidad, todos los cuentos de hadas, mitos y leyendas están hablando de la relación psicológica que existe entre el aspecto proyectivo de mi conciencia y entre el aspecto reflectivo de mi conciencia. El sol entonces tiene la propiedad de ¿qué? De radiar, de expandirse, de vibrar alto, de mostrarse generoso, de ser paternal, de proyectar y de tener la suficiente vitalidad para crear lo nuevo, ¿sí? El sol entonces lo vamos a denominar como nuestro aspecto creativo en la conciencia. La luna vendría a representar el opuesto y este opuesto tiene que ver con el grado receptivo de nuestra conciencia, la recepción de la conciencia. Entonces voy a canalizar una energía, voy a abrirme a la energía para que la energía me llegue. La luna, así como todo lo femenino, tiende a ser receptiva, pasiva, un poco más inerte y tiene que ser así. Ahora, ¿dónde aparecen nuestros problemas? Cuando soy muy solar o cuando soy muy lunar. Y no puedo quedarme en el centro administrando estos dos bienes que tiene mi conciencia. Ahora, lo segundo que quiero decirles es que hay dos tipos de lunas, así como hay dos tipos de soles y siempre hay dos tipos de energía planetaria, la que está muy verde, la que está todavía muy biche e inmadura y la que va a arrancar en su madurez. Estos dos tipos de luna, ¿qué significan? Está la luna, que podríamos simbolizarlo como una media luna. Esta media luna, la inferior, sería la media luna que se abre hacia abajo, que la boquita se abre hacia abajo, digamos si esta fuera la media luna, se abre hacia abajo y empiezo a ser receptivo a todo lo que sucede en mi entorno. Esto es a lo que la mayoría de personas
nos suele suceder. Entonces, ¿qué significa esto? Soy receptivo a lo que mi mamá me dice, a lo que mi papá me dice, a los estados emocionales de mi esposo, a los estados cambiantes emocionales de mis hijos, a las fluctuaciones económicas, a los problemas sociales. Empiezo a ser receptivo. Durante este mes de julio, quiero que sepan, la luna estuvo exaltada. Ahora lo que yo quiero es que detecten qué tipo de luna estuvo exaltada. La luna inferior entonces me llevó a decirme, ¿qué es esto, Dios mío? Estoy harta. Estoy tan sensible que todo lo que, además como todos estamos sensibles porque todos estamos viviendo esto, entonces es hipersensible junto a hipersensible. Entonces cada uno está emitiendo sus vibraciones de miedo, de inseguridad, de qué es lo que está pasando, de qué es lo que va a pasar. Además, sensaciones de no soy capaz, no lo voy a lograr, estoy perdido y muy emocionales de me conecté con esto, me conecté con aquello, estoy harto de mis padres, estoy harto de mi esposo, estoy harto de la vida que tengo y empiezo a alterarme. Esa luna inferior nos lleva a sentirnos totalmente perdidos, con mucho miedo, nos conectamos aún más al inconsciente colectivo y nos lleva a congestionarnos con los estados emocionales ajenos. Y no podemos poner un límite que diga, esto no es mío, esto no me interesa vivirlo porque no es mío, es más una emisión de alguien más. Esa es la luna inferior. Por eso Julio se sintió tan abrumador. Por eso Julio se sintió tan extremadamente intenso, porque tú eras sensible no solamente a tus cambios de estados de humor, sino que tus cambios de humor estaban totalmente conectados con el resto de los cambios de las personas a tu alrededor y sentías que esto era un caos. Ahí es donde se da el desborde emocional, ¿sí? Ahora, la segunda luna, la luna alta, la luna trabajada, es una luna que se abre hacia arriba. Esta luna que se abre hacia arriba nos dice, voy a conectarme con mi voz. Si llega un momento como los eclipses, que es una voz interna que me dice, escúchame, ponme atención, tú naciste para algo más grande, tú naciste para algo diferente, tú naciste para entrar en ti, para ser más tú. Entonces esta luna empieza a decir, listo, me voy a callar, voy a entrar en silencio profundo. ¿Y qué es callarme? Dejar que la mente deje de hablar con sus argumentos y empezar a decir, me voy a conectar entonces con lo que mi ser interno me está diciendo. Y esto es súper necesario, porque si no te conectas con tu ser interno, no sabes ni siquiera qué quieres o hacia dónde vas o quién eres tú. Entonces, ¿qué pasó? Julio lo pudieron sentir de dos maneras. El desborde emocional total, la sensación de que eran una esponja donde absorbían todo lo que sucedía a su alrededor y que todo el mundo estaba más hipersensible que incluso ustedes mismos. O segundo, esa oportunidad cósmica de conectar con lo profundo, con lo alto de mí a través de la emoción, a través del silencio de la mente. Para esto Mercurio retrogradó, Mercurio entró a Cáncer y nos ayudó a detener esa mente y a decir, voy entonces a no pensar en qué debo hacer, sino en sentir quién soy yo. Primero voy a empezar a conectarme conmigo misma. Ahora, después de esa conexión viene el sol. Este rasgo solar que dice, si esto es lo que yo soy, si ya entré en contacto receptivo a mi ser superior y escuché su orden y escuché, digamos, su patrón, su meta, ahora lo que yo voy a hacer es focalizarme en esa meta y ahí uso el poder radiante del sol, que es un poder de concentración puro, donde yo empiezo a decir, esto es lo mío, porque esto es lo que soy yo, esta es mi identidad, esto es lo que yo realmente sí soy. Ahora, ¿por qué hablamos de estos dos? Porque en julio estuvimos las lunas en Capricornio y en Cáncer, Cáncer lo rige la luna, y ahora tenemos la luna nueva en Leo, y a la luna nueva en Leo está regida totalmente por el Sol. La luna, el Sol, Marte, Venus, se encuentran todos en Leo y crean digamos, como esta fuerza en este momento en los cielos que nos da mucha vitalidad. ¿Qué representa la luna nueva en Leo? Ya me conecté conmigo, ya sé lo que siento, ya sé que me hace daño, ya sé que debo dejar de hacer. Empecé a entender que esto no tiene nada que ver con los demás, tiene que ver con darle una voz a mi ser interior. Las cosas tienen que cambiar y empiezo a generar una iniciativa de radiación.
Ya este mes, agosto, no se trata de decir siento mucho, no sé qué hacer con todo lo que siento, por favor que esto pare ya, sino se trata de qué voy a hacer para crear la vida que yo quiero crear y desde dónde me conecte. ¿Por qué es importante esto? Lo primero que ustedes siempre deben hacer es reconocer desde qué memorias están participando y desde qué, o sea, esa radiación, que lo que ustedes dicen que son, desde dónde nace, desde qué recuerdos nace, porque la mayoría de nosotros radiamos a través de un recuerdo inferior de la luna, donde mi papá me dijo, mi mamá me dijo, como en mi infancia, en mi pasado, como a mí me pasó, como a mí me hicieron, es que a mí me cuesta, es que yo no soy así, y empezamos a forjar una identidad que no es nuestra, es como si nos pusiéramos un disfraz que nos mantiene completamente alejados de quienes sí somos. Y para eso hay que empezar a detectar cuáles son esos mecanismos inconscientes que nosotros, desde donde nosotros estamos partiendo para seguir conectándonos con exactamente lo mismo. Ahora, ¿cuál es la complicación? Que estos mecanismos son diferentes para cada ser humano. Cada uno crea su mecanismo completamente complejo, uniendo las interpretaciones que tuvo de su infancia. Y por eso nace en el contexto, en el país, en la familia, en la cultura necesaria para aprender a ver qué son esos mecanismos que está sosteniendo y esos recuerdos que lo están de alguna forma con los cuales se está identificando. Si ustedes no hacen esto, si no reconocen esos mecanismos inconscientes, jamás van a poderse conectar con su ser interno, porque lo que escucharán es ruido. Ahora, en este movimiento donde todo el mundo compartimos información, donde todo el mundo habla de lo que sabe, donde todo el mundo tiene algo por decir, donde hay muchas personas que están marcando la pauta, que son aparentemente líderes, nosotros tenemos que también reconocer, nosotros estamos creando nuestra propia identificación, conectándonos adentro, o estamos siguiendo el paso o el ritmo de alguien afuera que me dice quién debo ser y cómo debo portarme y cómo debo vestirme y qué debo hacer. Por eso es que en este momento todas las instituciones que nos sirven de pertenencia nos gustan tanto. Un equipo de fútbol, un partido político, una religión, porque yo siento que me abrazan y me quitan de alguna manera la jartera o el trabajo duro de aprender a identificarme por mí misma, por mi propia voz. Simplemente me pego a la voz de alguien y digo, ay, sí, esto es lo que soy yo. Eso es lo que pasó en julio, que esos sistemas se están cayendo y parte de lo que tú sentiste es que no pertenecías ya más. Entonces creías que pertenecías a tu núcleo familiar y dices, yo ya no siento que eso sea realmente yo. ¿Y qué tienes que hacer? Inconvenientemente hacer algo al respecto. Primero empezar a desidentificarte de quién eras. Eso es totalmente incómodo. Entonces eso fue lo que sucedió en julio. La luna nueva en Leo nos da una visión de y yo quién soy, y yo qué quiero ser, y yo cómo me quiero expresar, y cómo quiero además entrar en el gozo de quién soy. No hay gozo en ser alguien que en el fondo no soy. No hay gozo en el seguir las pautas o las tradiciones de alguien más que se me imponen desde afuera. No hay gozo, solamente hay reactividad. Hay gozo cuando yo permito que mi ser interno se exprese a través de mí tal y como se quiere expresar y que yo simplemente con inocencia permita que esa energía fluya a través de mí y me transforme en muchas medidas y en muchos niveles. Ahí es donde mi vida empieza a cambiar. Cuando yo empiezo a reconocer que soy yo el que crea mi experiencia, no son los planetas, no son los aspectos astrológicos, no es si tengo un buen o un mal aspecto, si estoy en una buena o en una mala edad, en realidad tiene que ver con esa capacidad de conectarnos con el arquetipo de crear. El ser creativo, el sol, es lo que se empieza a despertar en este agosto. Agosto es el mes medio del verano donde el sol madura todos los frutos, madura la conciencia y es aquí donde nosotros vamos a sentir mucha más energía vital para transformar las cosas que sabemos en el mes de julio tienen que cambiar. Ahora lo saben porque fueron sensibles y se conectaron con sus emociones. Así que dejemos de hablar de que fue un mes terrible, donde todo estaba a flor de piel y agradezcamos que también tenemos esas herramientas emocionales para conectarnos y no solamente herramientas mentales. Eso también es importante. Ahora, por esto es que saqué el taller de la emocionalidad lunar. Es un workshop donde ustedes van a poder trabajar en su propia carta natal online desde cualquier lugar del mundo a su tiempo, podrán hacerlo
y hablamos sobre la importancia de detectar cuál es ese mecanismo inconsciente que repetimos sin darnos cuenta y que son más herencias que incluso se remontan a lo más ancestral. Si no partimos desde ahí, no podemos ser creativos y por más de que ustedes digan yo soy único y original, probablemente muchas de esas estructuras estén basadas en protecciones de defensa que aún sienten que deben cargar porque sus memorias así se lo indican. Esta luna nueva es el inicio de algo totalmente diferente. Aprovechen toda esta energía vital para abrirse, para abrir el corazón, para conectarse realmente con lo que quieren. Se va a dar en conjunción a Venus, lo cual indica un deseo fervoroso, apasionado, un deseo gozoso de ser realmente quienes queremos ser y quienes venimos a ser. En Trígono está Júpiter, está Quirón, que nos está, digamos, como avivando ese fuego impulsivo de ver otras realidades, de remontarnos a principios más altos y también en esa misma intención empezar a sanar heridas complejas que tienen que ver con recuerdos y no con realidades de nuestro ser más profundo. En cuadratura se va a encontrar con Urano y lo que Urano nos está diciendo es toda esta iniciativa es ¿para qué? El objetivo de todo esto es la libertad. Y si no te sientes más libre de ser quien quieres ser, no nos sirve todo este despliegue energético. Así que este próximo miércoles 31 de julio, que se dará más o menos a las 10:15 p.m. hora Colombia, la luna nueva, podrán aprovechar este día para decirse qué tengo que crear totalmente diferente que se desligue de esas memorias ancestrales que he estado cargando y que ya no me construyen la vida que quiero experimentar. ¿Qué tiene que cambiar y cómo voy a usar toda esta vitalidad para que se genere el cambio? En www.astronovas.com encuentran mucha más información. En el Facebook, Instagram de Astronovas también encuentran el horóscopo de la semana para que entiendan todos estos movimientos planetarios, cómo les pueden ayudar y colaborar en esta nueva inauguración de otra etapa de conciencia. Y también invitarlos a el workshop sobre la emocionalidad lunar. Si es algo que les interesa, la primera clase es completamente gratis. Abajo está, en este enlace del video, encuentran el link para ir al aula virtual y empezar a ver desde ya esta primera clase. Ahí mismo también encontrarán la clase exclusiva que hice sobre los eclipses para que entiendan de qué se trata todo este movimiento que va hasta el 2020 y que es importante priorizarla para empezar a crear nuevos grados de familiaridad y nuevos grados de pertenencia. Muchísimas gracias por acompañarme, les deseo una excelente luna nueva. De alguna forma me explayé en esta explicación porque es importante que entiendan qué arquetipos de nuestra conciencia está trabajando. Si ustedes quieren aprender más, recuerden que el curso de astrología online y presencial está disponible para ustedes. En www.astronovas.com encuentran toda la información. Chao.